Namaste, buenas tardes, Dios le bendiga. Mire, vamos a hablar otra vez del señor Ganesha, porque se proyecta, no sin obstáculos, una posibilidad de mejora real en este 2026. No quiere decir que todo vaya sobre ruedas, pero si nosotros nos mantenemos con la actitud correcta, no constante, bueno, de forma constante, vamos a poder ir aprovechando esta energía. En principio, no debería ser una energía selectiva. Para algunos sí y para otros no. Cuando se habla de energía evolutiva es para el gran grupo humano que de alguna manera está en la Tierra. Hay energías evolutivas grupales, hay energías evolutivas individuales, pero me refiero a la global. Y solo que, bueno, cada quien tendrá que hacer su esfuerzo, su enfoque de actuar, de aceptar, de corregir, de mejorar, de lo que sea para aprovechar esa energía. Si cada quien pone lo que debe poner, pues saldrá todo bien. ¿Okay? Y en eso tiene que ver mucho el señor Ganesha. Aquí me está pidiendo que recuerden nuevamente al señor Ganesha como el señor de los obstáculos. Nunca está mal, aunque ya le hemos dicho muchas veces. Es interesante porque, como dije, hay una posibilidad de aprovechar una energía de evolución, de crecimiento, de progreso, pero no necesariamente quiere decir sin obstáculos. ¿Okay? Por lo tanto, el señor Ganesha es pertinente. ¿Por qué? Porque debemos saber qué es lo que vamos a hacer con esos obstáculos. ¿Okay? Con los obstáculos generalmente no se pelea, sino se sortean, ¿okay? Se manejan, se gestionan. Porque los obstáculos tienen un componente divino, espiritual, celestial. Uno de los grandes problemas del ser humano es pensar que los obstáculos están allí para impedirnos las cosas o para que no consigamos o para castigarnos. Los obstáculos nunca han sido para eso. Los obstáculos, de hecho, es una herramienta, se pudiera decir, que el mismo Dios utiliza en nosotros. ¿Ok? ¿Para qué? A lo mejor para que corrijamos, a lo mejor para que nos fortalezcamos, a lo mejor para que cambiemos la manera, a lo mejor para que reflexionemos, a lo mejor para lo que sea. Pero es una herramienta de la divinidad. De hecho, por eso en el hinduismo hay un Dios, no me gusta decir un Dios, hay una personalidad de Dios, hay una forma que tiene Dios de actuar en los seres espirituales encarnados, que se conoce como el señor Ganesha, que es, por lo menos es el título más conocido, el señor de los obstáculos. Cuando de forma errónea pensamos que los obstáculos son malos, se le dice que el señor Ganesha es el quien remueve los obstáculos. No, esa es la visión errónea del señor Ganesha cuando se tiene una visión errónea de que los obstáculos son malos. Valga aclarar que esa es una visión bastante infantil de la vida. ¿Okay? Es un niñito que está haciendo mala cosa, el papá le quita la televisión y entonces el papá es malo. No, vamos a madurar un poquito. Ese obstáculo que te impide ver televisión,
en el ejemplo, ese obstáculo que te pide avanzar, siempre va a ser para bien. Entonces, es medio infantil pensar que los obstáculos son malos. Es medio infantil pensar que tienes a un aspecto de la divinidad a tu favor para quitarte los obstáculos. Pero que si los obstáculos son buenos, ¿para qué te lo va a quitar? Y no ni siquiera para qué te lo va a quitar. Es que a lo mejor te los pone. ¿Para qué? Para tu beneficio. ¿Ok? Entonces el Señor Ganesha es el Señor de los obstáculos. Simplemente, y lo vamos a lo mejor a enfocar en algo. ¿Qué somos nosotros? ¿Seres humanos? No. Seres espirituales. Que tenemos una vivencia humana, terrenal, sí. Pero en el fondo somos seres espirituales. ¿Ok? Y si somos seres espirituales, ¿cuál es la conducta más apropiada para nosotros? La conducta espiritual. ¿Okay? Que a veces, la mayoría de las veces, tiene relación o se asocia con una buena conducta humana, no cabe duda, pero muchas veces la buena conducta humana no es suficiente para un ser espiritual. ¿Okay? Digamos así, la conducta correctamente espiritual corresponde a una buena conducta humana más otros aspectos. Si nosotros nos comportamos de forma humana, terrenal, no estoy diciendo nunca que seamos mala gente. Estoy diciendo que nuestra conducta probablemente es incompleta para un ser espiritual. Entonces, si nosotros en la vida, en nuestra vida, queremos obtener algo, tenemos una meta, tenemos un rol, un propósito que queremos cumplir, y vamos avanzando en etapas, vamos avanzando en ese camino de obtener lo que quiero. Sí, no la meta, ¿ok? Dios respeta lo que cualquiera de nosotros quiere. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Ya lo he dicho varias veces, desafortunadamente, porque con el libre albedrío nos equivocamos. ¿Ok? No importa, tenemos libre albedrío. Dios respeta lo que quieres. Si quieres una cosa, bueno, si quieres la otra, bueno. Pero lo que no es negociable para Dios es tu conducta. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es intrascendente. Lo que tú quieres no te hace espiritual o no espiritual. No te define. ¿Ok? Lo que te define como espiritual son tus conductas. Entonces, en la persecución de una meta, de algo que tú quieres, en un camino que tú estás recorriendo hacia algo, si tus conductas no corresponden a la de un ser espiritual, aunque sean muy buenas humanamente, si esa parte de conductas espirituales no la estás respetando, ¿qué corresponde a Dios? Apagarse la televisión, ponerte un obstáculo para que no avances. ¿Por qué? Porque te vas a estar dañando como ser espiritual. ¿Pero cómo me vas a estar dañando si yo soy muy buena gente? No, que yo no estoy diciendo que te vas a dañar humanamente. Estoy diciendo que te vas a dañar espiritualmente. Y es lo que te debería importar. Porque tú eres un ser espiritual. ¿Ok? Entonces, si en esas conductas que tú llevas persiguiendo tu meta, tu actuación no es espiritual, lo que corresponde es ponerte un obstáculo para que tú no avances. ¿Está claro? Así se comportaría un papá, ¿o no? Si un niñito va por un mal camino, aunque sea muy buen hijo, está tomando un rumbo que no va, ¿qué corresponde hacer al papá? Frenarlo.
Lo mismo hace Dios, exactamente igual. Y lo hace mediante un obstáculo en el cual tú sientas que la cosa se trancó, que la cosa se desvió, que lo que tú querías como que no sale, como que no va, ¿ok? O a lo mejor el camino se desvió hacia una consecuencia negativa. Tú querías algo positivo y me salió el tiro por la culata, ¿ok? Eso en principio está bien, si lo entendemos que ese obstáculo o ese cambio forzado fue porque estábamos, a pesar, repito, de ser muy buenos seres humanos, iba por un camino que iba a comprometerte espiritualmente. Entonces, maravilloso. Si de verdad nos sabemos y nos creemos seres espirituales, si de verdad entendemos que tenemos que honrar esa espiritualidad, si nosotros sin saber, sin querer queriendo, nos estamos desviando, pues tenemos que darle gracias a Dios que nos puso un obstáculo. Porque si no, nos íbamos a comenzar a desviar y íbamos a terminar en cualquier otra parte. Dios nos ama tanto como su creación espiritual, de que la mayoría de las veces evita que nos desviemos. Y gracias a eso son los obstáculos. Ahora bien, ¿eso quiere decir entonces que el Señor Ganesha o Dios o lo que tú quieras solo pone obstáculos? No. ¿Por qué? Porque el papá que le apagó el televisor al niñito, porque a lo mejor a pesar de ser buen hijo no estaba cumpliendo con sus deberes, cuando el papá ve que el hijo corrige, pues no tiene ningún problema en volverle a encender la televisión. Si tú ante un obstáculo corriges, el mismo Señor Ganesha o el mismo Dios no tiene ningún problema en quitarte el obstáculo para que tú sigas. ¿Ok? ¿Y eso ocurre? Sí, eso es la forma en la que Dios actúa. Ahí no hay mucho secreto ni mucha suposición. Así funciona Dios, así funciona el universo, punto. Y el problema puede venir en cómo saber qué es lo que tengo que corregir. Porque a mi parecer, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Humanamente tengo todos mis argumentos para hacerlo de esa forma, para actuar así, para caminar de esa manera. ¿Ok? Eso es parte del problema. Tú como ser espiritual, tú tienes únicamente argumentos buenos de actuar terrenalmente, humanamente. No. Si tú de verdad eres un ser espiritual, además de ser buen ser humano, tú tienes que saber qué consideraciones aplican para un ser espiritual. El problema es que no sabemos cómo un ser espiritual se tiene que comportar. Repito que es mucho más que simplemente ser buena persona. ¿Okay? Y eso se aprende cuando tú tienes de verdad un interés real, ¿okay? No simbólico, ya yo soy un ser espiritual, yo brillo, yo soy el hijo, la hija predilecta de Dios. No es un declarativo que yo soy espiritual. Cuando tú de verdad quieres ser espiritual, tú buscas quien te lo explica, tú buscas dónde practicarlo, tú buscas dónde incluirte, sea una iglesia, sea un grupo espiritual, sea lo que sea, ¿ok? Algunos lo harán con mayor eficiencia o mayor asertividad que otros grupos, pero tú los buscas. Entonces, ahí tú vas a aprender cómo un ser espiritual debe actuar, o debe, de forma más amplia, enfrentar esas cosas que en un momento dado no te favorecen. Llámalo obstáculos. Cuando tú sabes qué es,
tú ante un momento, una situación que no te favorece, ante un obstáculo, tú sabes lo que debes hacer. A veces, mejor dicho, casi nunca es quedarte esperando a que Dios te lo resuelva. No. A Dios rogando y con el mazo dando. Siempre tienes que accionar. Siempre. ¿Ok? Entonces, ese accionar, metafóricamente, a lo mejor no te hace esperar pasivamente, sino que te hace cambiar actitudes, y eso simbólicamente es como si rodearas a ese obstáculo para luego seguir caminando. En corto, lo que se pudiera decir es que cambias la manera de obtener lo que quieres. Repito, lo que tú quieres obtener, nadie te lo discuta. Te lo discute. Obviamente, que no sea hacerle daño a los demás, ¿no? Ni hacerte daño tú. Obviamente eso sí es complicado. Pero lo que tú legítimamente quieres, nadie te lo va a discutir. Sea terrenal, sea espiritual, sea lo que sea. ¿Ok? Pero lo mejor, si tienes que cambiar la forma en que estás viendo eso, la forma de actuar y la forma de reaccionar. ¿Okay? Y eso puede verse simbólicamente, repito, como un darle la vuelta, como un rodear el obstáculo para que después sigas caminando. Y ahí, nuevamente, de forma simbólica, se dice que Dios o el Señor Ganesha te quitaron los obstáculos. En realidad nadie te quitó nada. El obstáculo sigue estando allí. Lo que tú hiciste es, cambiando tus maneras a las maneras de Dios, cambiando tus maneras, tú rodeas el obstáculo y sigues caminando. ¿Cuál es el problema? Pues nada. No hay ningún problema. Si ustedes hacen un análisis sincero, de eso se trata la vida. ¿Okay? Solo que en este aspecto, los cambios que tú tienes que hacer, tienes que revisar, son tus destrezas espirituales, no necesariamente tus destrezas humanas, que se asume que ya lo estás haciendo bien. ¿Ok? Revisa tus destrezas humanas y corriges. No hay ningún problema, salvo que no sepas cuáles son las destrezas espirituales. Si no sabes cuáles son las destrezas espirituales, renegarás de lo que te está pasando, de que la cosa se te puso difícil, de que no se te dio, de que esto, de que lo otro. Simbólicamente estarás frente al obstáculo pegándote cabezazos contra eso. ¿Ok? Esa es la forma de resolver las situaciones. Nunca. Nunca. ¿Ok? Y eso es básicamente la enseñanza del Señor Ganesha como el Señor de los obstáculos, que a veces te los pone y si tú corriges a veces te los quita. Esta enseñanza, que es básica, ¿okay?, trae un resultado hermosísimo y nos ayuda de forma inimaginable a la mayoría de las personas. Y el resultado es que nos elimina el sentimiento de víctima. Ya nosotros no somos víctimas del destino. Es complicado, si lo pensamos, pensar que Dios nos puso a vivir aquí y van a ver situaciones en las cuales simplemente vamos a ser víctimas. No, por lo menos eso no es mi Dios. ¿Ok? A mucha gente dice, sí, pero existe el diablo. Eso meritaría otra conversación. Si ustedes creen que fue el diablo, mi Dios no me dejaría a expensas del diablo. El mío, no sé el de ustedes. ¿Ok? Por lo tanto, un obstáculo no es algo en contra de ti, es algo en favor de ti. De ti como ser espiritual. ¿Ok? Que tú quieres un carro
Y eso lo tienes que hacer inclusive de forma espiritual, pues sí. Y la cosa se te da, sí o sí, porque hay leyes universales que permiten que tú tengas las cosas que deseas. Ah, pero a mí nunca me ha funcionado, porque tienes que revisar tus maneras. A lo mejor tú, como ser espiritual, estás actuando únicamente de forma humana. ¿Se te va a dar? Probablemente no. Y si se te da, porque a muchas personas se les puede dar, a lo mejor se te está dando por otros argumentos. Por karma positivo, por merecimiento, por lo que sea. ¿Ok? Pero tanto karma positivo como merecimiento terminan acabándose. Y después lo único que va a valer es tus conductas para obtener tus cosas. Y algunas cosas no dependen de un karma positivo o un merecimiento. Simplemente dependen de cómo tú lo buscas obtener. ¿Ok? Así de sencillo. Ojalá se entiendan, porque dejamos de ser víctimas. ¿Ok? Y nos convertimos en realmente hacedores de lo que queremos. Si lo que queremos lo podemos tener, sí, pero no gratis. ¿Ok? Teniendo mucho cuidado de la forma en la que nosotros tratamos de conseguirla.